Ya. A Sí, ver, sí. sí. Ahí vemos. Entonces, ustedes me explicaban, veíamos que la cifra de costo de Acá. ventas era el CIF más el costo de comercialización. Ujú. ¿Va? De acuerdo. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a expresar la idea que ustedes me han dicho? ¿Cuál es la observación? Vamos Ya, a ¿quiere, separarlo por etapas. quiere Primero, que le muestre? Ya. ajá, muéstrame qué es lo que ustedes han visualizado, cómo tendría que ser el ajuste. Ya. Bueno, para este caso, para el caso que hicieron con mis Con el que compañeros en la ustedes mañana, este es el caso que ustedes No, están planteando. Por no, este ahora, es para el no, mí que es un hicimos en la mañana. este no es el caso, este es el caso que usted planteó. Ujú. A ver, El ¿pero de qué caso nosotros están está acá haciendo, arriba. pues, chicos? Yo solamente les doy más ideas. Ah, Ya. bueno, si nos vamos así, Es el de que nosotros pensé está que arriba. Ok. No, tranquilos, no se preocupen. A ver, si quieren resolvemos a la par ambos. No tengo ningún problema. Y me parece algo interesante que comparemos los dos criterios al final. ¿Les parece? Claro. Ya. Entonces, en este caso, eh, Doris, ¿qué es importante para nosotros? ¿Cómo deberíamos encarar esto? Esa diferencia de $500,000 que tenemos ahí. Costos de ventas en los estados financieros está sobrevaluado. Ok, ahora, te voy a hacer un planteamiento. ¿Tú crees que sería bueno que quizás podamos agregar una línea al estado de resultados y exponer lo que surge sencillamente como, primero vamos a reclasificar lo que viene a ser gastos de comercialización, lo desagreguemos del costo de venta? ¿Puede ser una alternativa? ¿Les parece? ¿O qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo lo interpretan? Mm, Se refiere a separar gastos de comercialización dentro del estado de resultados como otra cuenta, separarlo del costo de ventas. Exactamente, como otra cuenta. Bueno, según lo que nos han enseñado hasta ahora, en el costo de ventas, es el costo total también creo que se le dice, incluye todo eso. Va. Es muy bueno lo que Más, me comentan, pero les voy a mostrar un estado financiero, ¿de acuerdo? Dame un segundo. Tengo que jalar mi pequeña biblioteca. Dependiendo la metodología de costeo y de revelación y de exposición, los costos de comercialización lo puedes separar del costo de ventas. ¿De acuerdo? Se lo puede hacer para una mejor exposición. ¿Por qué? Hay empresas que se separan también en unidades de negocio. Tú tienes la unidad de negocio productiva, y la unidad de negocio de comercialización y ventas. Entonces, a ellos les interesa que sus costos estén separados por su actividad. Y les voy a mostrar algunos ejemplos de ese tipo de empresas. yo pienso que también estaría bien así porque si no separarlo, sino ponerlo como una subcuenta y que la Puedes cuenta hacerlo, principal sea y puedes sería algo más desagregarlo, específico. puedes desagregarlo, puedes crear dos líneas, puedes Siento revelarlo. que, sí, siento que para fines de exposición estaría mejor porque aquí, por ejemplo, no sabíamos cuánto era el total de los gastos de comercialización. Hubiera sido Exacto, más sencillo cruzar la información si hubiera habido una subcuenta. correcto. Ese es el propósito que tenemos que buscar como auditores. ¿De acuerdo? Este caso es muy parecido a la vida real. Puede que se tropiecen con una sola línea mezclada, consolidada y no tengan algo más que desagregar. Y ustedes como auditores digan, ¿saben qué?
es complicado, no da la información, no revela el contenido necesario de la información. Entonces, desagreguemos. ¿Ok? Es un argumento válido y precisamente les he dado la referencia de la norma de contabilidad que ustedes pueden aplicar para ese caso. ¿Ok? Fuera de todo el marco normativo de IFRS, que también está vigente en Bolivia. ¿Ok? Va. Entonces, bajo este caso, vamos a desagregarlo. ¿Te parece bien? Vamos a crear. Primero, vamos a separar lo que viene a ser ventas, digo, costos de comercialización y vamos a sacarlo del costo de venta. Ahí, Joana, no sé quién está manejando, ¿me puedes ayudar escribiendo el asiento? Donde ustedes tengan la plantilla de ajustes. Acá están ya propusimos algunos asientos, pero Perfecto. creo que nos adelantó. Incorporarlo, sí. Ahí tienes costo de ventas y sueldos. Lo que estás haciendo, básicamente, estás aumentando el costo de ventas y lo estás disminuyendo de sueldos y salarios y Ajá. cargas sociales. Esto era para nuestra idea, ¿no? Sí, ese es para el ejercicio 2, digamos, o la solución 2, si quieren que lo coloquemos. Copia si quieres, las dos columnas al lado. Eso, y vamos a establecer otros asientos. Sí, perfecto. ¿Ok? Ya. Entonces, reclasificar lo que decíamos era, doy de baja el costo de ventas y lo llevo a gastos de comercialización. ¿Cómo lo colocaríamos? ¿Qué costo tiene que aumentar? El de comercial. Perfecto, muy bien. Hasta voy a llorar de la emoción. ¿Así lo hice bien? Claro, voy a llorar de la Mira, emoción, Johan. era una chance, digamos, no sé, o estaba bien o estaba A mal. ver, o sea, no podías equivocarte, o sea, tenías la posibilidad del 50%, por favor. Exacto. Matemáticamente no te podías, estabas bien puesto. Va. Entonces, ¿ahí cuánto sería? El La ajuste. diferencia. No, tienes todo el gasto, son los 154,800. Sí, lo estamos dividiendo en dos. Ahorita, gasto de comercialización y costo de venta. Ah, Eso. perfecto. Entonces, ahí ya lo tienes por un lado. Entonces, ese asiento se llama reclasificación. ¿Por qué? Porque no me está cambiando el saldo final del resultado. Es decir, estoy restando uno de una línea y en el mismo estado financiero lo estoy sumando. ¿De acuerdo? Entonces lo he reclasificado. Otro ajuste de reclasificación es cuando vemos que hay un problema entre la distribución de porción corriente y no corriente, por decirles, de una deuda. Entonces, saco de la porción no corriente para la porción corriente, el efecto neto no me ha modificado el resultado del ejercicio. Es un tema de exposición. Entonces, solamente es un ajuste de revelación o de exposición. Ahora, el otro, ya con este nuevo saldo de 158,000, vayamos al ejercicio nuevamente. Perdón, de 154,800. Ahora, según auditoría, te voy a pedir que tomes no los 3,817,000, sino los 3,662,000. ¿Quiere que los lleve igual a un asiento similar? No, que lo lleves a, en vez de reemplazar el saldo de la celda I-45. Exacto, listo. ¿Cuánto tenemos ahí?
Una desviación de 722,000. Ok. Y ese, como te está moviendo el resultado, porque cuando metamos ese ajuste, va a cambiar el resultado del ejercicio, ya, eso ya se llama asiento de ajuste, ya no es de reclasificación. ¿Cómo sería ese asiento? Ya anda tu ejercicio, A donde tienes la parte las de... respuestas de los asientos. ¿Cómo sería? Fíjate el ejemplo que tienes en la fila 11, 11G y 11F. Ahí tú tienes Sí. ese asiento. Tú ahí lo que me estás diciendo es pérdidas y ganancias con costo de ventas. Ahí hay un problema. Sí, porque ya estamos afectando el resultado. No, fuera de eso que estás, no parece un ajuste, no estás afectando el resultado, estás llevando estás dando vueltas en la misma línea. ¿Contra qué juega el costo de ventas por naturaleza? Si yo vendo, ¿cómo es el asiento de costo de ventas? Existencia de mercaderías. Existencia de mercaderías contra costo de ventas. Perdón, costo de ventas contra existencia, ¿verdad? De mercadería o inventarios. Entonces, si yo quiero revertir eso o ajustar, ¿qué vendría a ser? No, claro, por eso estamos tomando el valor CIF, ¿no? Sí, entonces sería el costo. Sí, este está mal, tiene toda la razón. Ok. Costo. No, ahí, para. Tenemos que reducir el costo. ¿El costo dónde disminuye? ¿Debe o haber? Es un gasto. Así que debería reducir así como aquí arribita. ¿Cómo es ahí? ¿Cómo tendría que? En el haber. Ya. Muy bien. Cuando dije arribita me refería al asiento de arriba, no me había Te percatado. entendí, te entendí, te entendí. Ah, me costó, pero te entendí. Mejor es que pongo inventarios, puede ser también, ¿no? Que estamos haciendo lo mismo. Claro. Pero lo importante es que uses la cuenta que usa su nomenclador de cuenta del cliente. ¿De acuerdo? Un cliente lo puede denominar inventarios, puede denominarlo existencias, bienes para la venta, use el mismo nomenclador. Ya. Y acá ya viene la diferencia. ¿Ok? ¿Cuánto sería? Ah, bueno, asumo que va a ser ya Los esta. 722,000. No se me No sé si es coloque por... nervioso, lo hace bien. No, la verdad es que no lo tengo así bien claro. Claro, creo que mis compañeros tienen súper claro, pero yo aún no. Está bien. A ver, mira, acá nadie lo tiene claro. Es así, o sea, vos tranquilo. ¿Te acuerdas que les hice hacer el famoso API? Sí, ¿O no? para la naturaleza, ¿no? Debe haber más o menos. Exactamente, usé el mismo criterio. Usé ese cuadrito, bájalo siempre en un papel para cuando tengas alguna duda y fíjate, eso te va a ayudar. Este asiento vendría siendo igual a otra reclasificación, ¿no? No estamos afectando, solo estamos Eso no, en intercambiando. este caso ya estás afectando el resultado, porque estás moviendo un componente de Ese es inventarios el gasto del gasto. y Estoy estás reduciendo el moviendo otro inventario. componente que es resultados. Entonces ahí sí va a cambiar. Ah, ok, sí, me confundí. No, tranquilo, lo puedes confundir, no hay problema.
Mientras no te confundas en el examen, andamos bien. Es que ahí ya tengo más miedo todavía, porque si la práctica es así el examen, estoy en árabe, diga. Te vas a dar cuenta que un examen, que te equivoques en un examen es el menor de los problemas en la vida. O sea, que tranquilo. Tranquilo. Cada cosa tiene su propio afán. Muy bien. Retira el semestre. Va, eso no dije que no tenga consecuencias. Pero Jonah se esfuerza, reconoce sus debilidades. Eso es muy bueno. Ok. Entonces, Ya tenemos los dos asientos con el método de la mañana, ¿no? va, muy bien. De alguna forma Va. ahora ya hemos validado los costos, ¿no? El costo de ventas, ahora habría que ir validando los demás costos. Exacto. Ahora, pero lo que quiero ver es tu modelo, cómo tú planteas los ajustes. Ahora, el modelo que me has planteado esta mañana, ahí Doris te tiene que apoyar. No, que hemos planteado como grupo. Claro. Claro. Primero que ahora ya le añadimos las cargas sociales. Ok. Nos dimos cuenta al mediodía de que no habíamos tomado eso, Muy pero bien. creo que aún falta, ¿no? Porque en el enunciado, estamos entendiendo de que el enunciado cuando dice cargas sociales, ya le está incluyendo el aguinaldo y esas cosas, como Está nos han enseñado. todo, está dentro del paquete. Ya. Entonces, bajo esa premisa, hemos hecho como le explicamos esta mañana, hay una columna de comisiones, luego están donde se encuentran los sueldos, esta que dice comercialización, aquí Ya. están los A ver, sueldos. vamos a hacer algo interesante. Crea cómo validaríamos inicialmente todo el grupo de remuneraciones al personal. ¿Cuánto suma? Según el estado de resultados es 1.700.000. Ok, ponlo 1.700.000. Ahora, ¿de qué se compone ese 1.700.000? Es lo que quiero que identifiquemos primero. Bueno, ese 1.700.000 debe estar compuesto del pago de sueldos, cargas sociales. Básicamente debería ser eso. Las Cargas sociales y comisiones. sueldos. Claro, pero validemos. Comisiones más. Sí, tiene Está razón, bien, Isabel. por eso. Muy bien. Ahora, estructuralo. ¿Cómo lo harías para validar primero eso? Para saber qué ajuste tenemos que hacer. Primero, ver los sueldos. Nos da una lista larga de todo el personal con sus sueldos y eso habría que multiplicarlo por 12, o sea, ya está anual, ya no. Vamos viendo. ¿Cuánto suma el total de sueldos, según el caso? Según el caso, no hay total. Es como que hay que sumarle. A ver, sumalos. ¿Cuánto suma? Perdón por estar medio lento. No, tranquilo. Entiendo. Es parte de... El total es 66.500, Ok. pero dice Entonces, salario mensual que no varía durante el año. Asumo que es el anual, ¿no? exacto. ¿Cuánto tienes en gasto de personal? 1.700.000. Habría que Ok. multiplicarlo por 12. Exacto. Por 13 todavía, más en aguinaldo. No, por 12. Van. Por si acaso, primero hazlo por 12. Tranquilo. Ya. Entonces, pon en una línea sueldos. ¿Cuánto suma sueldos?
798,000. Ya, entonces, ahí pon sueldo 788,000. O Sí, 798,000. Perfecto. Ah, El de vendedores no deberíamos multiplicarlo por 3 porque son 3 vendedores. ¿Perdón? bien, Jaciel. Jaciel dice que en el caso de los vendedores, como son 3, habría que multiplicarlo o ya está incluido el sueldo de las 3 personas en los 5,000 mensuales. Ya está incluido. Ya está incluido. De los 3, Ok. suma 5,000. Perfecto. Ah, no, perdón, Ahora perdón, ya, chicos. No, perdón. Es 15,000, perdón. Es 15,000. ¿Cuánto suma? perdón, me voy acá, Perdón. me voy acá, TGI, y es la suma de todos estos muchachos más la suma del vendedor solito, del Sí. repartidor. Ok. Ahora suma 76,500. Claro, pero ese es del mes. Lo tienes que proyectar a 12 meses. Cierto. Ahora sí, 918,000. Ok, va. Ahora, abajo, ¿cuánto sería la comisión? Es el 2% por las ventas. ¿Cuánto suma? 5%, ¿no? Ok, ¿cuánto suma? Bueno, se me ocurre sacarle el 5% al total de las ventas, que es esto, las anuales. Muy bien, perfecto. Está muy bien tu razonamiento. Vas bien. 387,000. Muy bien. ¿Qué más tenemos que sumar ahí? Las cargas. ¿Perdón? Exactamente. Cargas sociales, como dice Misael Catacor. Ok. Entonces, ¿cuánto suma las cargas sociales? ¿Cuánto es el total de cargas? Y allí, como le digo, el ejercicio dice, cargas sociales vale tanto porcentaje, pero también te da datos como que del aguinaldo, de Por días eso. festivos. Está bien. Todo eso suma cargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 8,33 de sueldos. O sea, ¿de dónde viene ese 8,3? Es 100 dividido entre 12. Ajá, el aguinaldo, ¿no? Ajá, exacto. Ese es el aguinaldo. Bien, entonces aquí vamos a sumar. 8,33. Ajá. Luego Más, está el salario vacacional, dice. ¿cuánto es? 3,5%. Ok. No lo entiendo muy bien a qué se refiere con salario vacacional. Te voy a explicar. Termina de sumar. Ya. Y luego cargas sociales 18,6. Ok. ¿Cuánto suma en total? 30,43. Muy bien. Entonces multiplicamos los sueldos, que ya están anuales, por 30,43%. ¿Listo? ¿Me puedes sumar eso y compararlo con el estado financiero de resultados? Sí. La diferencia es igual a aproximadamente. Para. Nos falta un dato más, ¿cierto? Sí, ahí lo que te falta es, ¿No serán las comisiones? tienes que Ya incluir está. las comisiones para ese cálculo.
Pero ya están las comisiones. No, pero Ah, para el quiere que cálculo incluya del las costo comisiones. patronal o los costos laborales. ¿O le vas a dejar sin aguinaldo por esa porción al empleado? Un sueldo puede tener un componente fijo y una Y remuneración una variable, variable. ¿no? Ajá. Cuando haces una liquidación salarial, consideras el total ganado, el valor fijo y el valor variable. Por alguna razón no me deja ir a ver. Tranquilo, haz la fórmula de nuevo, no te preocupes. Ta. Ahora, Sí, está mal. Aún no le puse. Tendría que está bien, sumarle aquí claro. eh, Abrí la paréntesis, comisión. ahí. Hace rato no me dejaba. Ok, Ahora sí. listo. Perfecto. Va. Ahora, ¿qué es lo que estamos validando ahí? Es primero ver la razonabilidad general de los costos laborales. Está cumpliendo la lógica, los parámetros que tenemos de qué debería estar compuesto. De los 12 sueldos del personal, los costos laborales y la remuneración variable. Ajá, Entonces, exactamente. ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto representa? De hecho, a nosotros nos salió más. Tiene una subvaloración de Está bien. 2.111,50. Vamos a llegar a lo tuyo. Primero estamos validando de manera general. Después vamos a hacer la reclasificación que ustedes proponen. Pero para no complicar, o sea, cuando haces la auditoría, lo que primero haces es, te aseguras que el costo del cual vas a sacar algo, primero sume, coincida, que toda tu prueba valide eso. Después después de que has validado el general, tengas que reclasificar o distribuir, es más fácil que partir primero de la distribución y después determinar un valor individual. Te toma más tiempo. ¿De acuerdo? Es por eso que seguimos esta secuencia. Ahora, antes de continuar para responder, ¿a qué se refiere el costo vacacional? ¿Ustedes llevaron legislación laboral o derecho laboral? Saben que cuando una persona cumple más de un año de servicio continuo, sin interrupción, tiene derecho a 15 días hábiles de vacación con goce de haberes. ¿Va? Entonces, nosotros como contadores tenemos que plantear esa vacación para mí, para la empresa, cuando pasa un año, ya se vuelve un pasivo, ¿verdad? Yo le debo eso al empleado. Muy bien. Ahora, para pagárselo o para que ese pasivo disminuya, tengo dos caminos. Que el dependiente se tome la vacación o la otra, que al momento de su desvinculación yo se lo tenga que pagar, ¿verdad? Pero se imaginan que si nosotros no consideramos este valor de las vacaciones y una persona no sale de vacaciones por 5 años, en el último año yo lo coloque como un gasto, al momento de despedirlo, se le distorsionan los costos a la empresa. Y aunque no me crean, la práctica en muchas empresas no previsionan las vacaciones. ¿Va? Cuando existe un cuerpo normativo que nos exige que lo previsionemos. ¿De acuerdo? Sabemos que es un gasto. Ahora, ¿qué pasa si el empleado sale de vacaciones? Va. Cuando toque hacer la línea de gasto para pagarle su sueldo, no va a haber un sueldo de ese mes, pero sí vamos a tener ya provisionada la vacación a la cual vamos a poder aplicar esa compensación. ¿De acuerdo? Básicamente es por el principio de devengado y el otro de aparejamiento. Es aparejar los ingresos con los costos correspondientes a ese periodo de servicio. ¿Va? Ahora, ese porcentaje
puedes determinarlo de distinta manera. Este 3,5 no es que les diga siempre es así. ¿Va? Por ejemplo, si una persona tiene 15 días de vacación al año, ¿a ustedes cómo se les ocurre que se debería previsionar eso? ¿Cómo lo distribuyo cada mes? Dividir un sueldo o el valor de las vacaciones entre el año y ahí. El valor de las vacaciones entre 12 y tú tienes ahí la provisión de en cada mes. Ahora, se hace más complejo cuando tienes personal que tiene un año, cuando ya tienen 6 años o 7, cuando tienen 10, cuando tienen 15, cuando tienen 20. ¿Por qué? Porque los días de vacación son variables conforme a la antigüedad. Entonces, tener un solo porcentaje de referencia es complicado. Entonces, una empresa puede manejar un costo promedio de vacación de todo su personal para provisionar. Entonces, tendríamos que validar la razonabilidad de ese porcentaje. O también podría hacerlo exacto. Sacar cuánto se le debe de vacación a cada persona por mes. Podría ser. Cualquiera de los métodos es válido. Solamente es asegurarnos que sea razonable. ¿Ok? Va. ¿Te quedó claro, Jonathan? Va bien. De acuerdo. Entonces, ahora, Jonathan, vemos que la diferencia, ¿cuánto representa? Esos 2,000, ¿cuánto representa del 1.700.000? Enter, dale. Enter, enter. Representa 1.2%. No, ¿cómo que 1.2%? Difícil. A 0,12. Qué feo. No, 0,12. pues, es menos del Un cero, 1%, ya no. lo has multiplicado por 100. Es menos del Sí, 1%. 0,1%. Ajá. Exacto. Entonces, es totalmente inmaterial. ¿Va? Esos 2,000 ni lo propongan para ajuste. ¿Va? No es material. Ahora, de acá, ya validado ese 1.700.000 que tú ves, ¿cómo lo distribuyes en el ejemplo que tú me dices? Ya has validado el total. Ahora solamente es reclasificarlo. Si te das cuenta, con esto ya hemos validado el importe. ¿De dónde saco en la vida real el dato de sueldos? Ustedes obtienen las planillas de sueldos, ¿ok? Presentadas a los entes de fiscalización. Las planillas con las que han liquidado los sueldos. Entonces, ahí ustedes fijan, esta es la planilla de sueldos de liquidación. Comparémoslo con lo que han presentado a la AFP o comparemos con lo que han presentado a la Caja de Salud. Entonces, se aseguran que sean consistentes, que tengan la misma información y ya pueden validar ahí el total de sueldos y salarios. ¿De acuerdo? Acá, un componente importante es que validen también el porcentaje o los criterios de remuneración variable. ¿Pudieron ver la película que les dije? ¿The Big Short? No. No, en Steve Jobs. Inside Job. Yo la estaba viendo, pero pasaron cosas malas y ya no pude acá. ¿Qué cosas malas pasaron? No, o sea, me distraje. Pasa. Está bien. No, o sea, siempre las cosas malas pasan, pero eso no te tiene que abstraer del universo. Véanla. Ahí se van a fijar el componente de remuneración variable que tienen los ejecutivos de ciertas empresas. No les hablo que ganan miles de dólares. Ganan cientos de miles. Y en algunos casos, millones. ¿Ok? Por hacer esas operaciones. Si les digo que un ejecutivo ganó $280,000 anuales por vender esto, es muy poquito.
por la estafa que hicieron. Hablamos de millones de dólares. Entonces, si pueden ver, ese documental es muy bueno. Ahora, si pueden ver Betty la Fea, también es otro documental. Aunque no me crean esa Ah, ese ya novela. me lo vi. ¿La han visto Sí. Betty la Fea? Ujú. Ustedes Sí. son los que dejan que siempre Betty la Fea esté dentro de los 10 más grandes de Netflix, ¿no? De Bueno, Netflix. yo la vi el año No pasado, sale- o sea, no sale eso ya no es mi ni culpa. nada. Ya. Sí. A ver, ¿quién me dice quién es el malo de esa novela? El hermano de la... Armando, El hermano, no, mentira. En teoría es Armando, Betty, ¿no? el Porque corazón. ella tiene la capacidad de hacer eso y lo hace por amor. Por amor. Pura Lección, no te enamores. Lección, no te por tu enamores. jefe. Lección, no contraten a una fea, me van a decir. Te hace cometer fraude. ¿Ok? Esa novela te habla de fraude y ahí nos damos cuenta de lo que influye la gente para cometer fraude. Si se dan cuenta, el hermano de... o sea, Marcela. de Marcela, no me acuerdo, de Marcela Valencia, no me acuerdo el nombre de su hermano. Daniel Valencia. Valencia. Daniel Valencia es el bueno, Flores. porque es el que está ahí, controla la empresa y quiere saber qué pasa. ¿No? Ujú. A este corrupto lo tengo que sacar de la presidencia porque va a hacer mal las cosas. Él se la huele. ¿Ah? En cambio, ahí Betty y el otro gallo, Armando, Armando, coluden para hacer fraude. con Armando. Los engañan a sus papás, los engañan a los Valencia, Mm. engañan a los proveedores, crean una empresa de papel para embargar a la otra e impedir que les quiten la empresa. Entonces, es una escala y ustedes se dan cuenta que el fraude se puede dar por muchas cosas, por orgullo, por miedo a perder, por presión. La otra persona puede ceder por amor, por sentirse aceptada, valorada, ¿de acuerdo? Ujú. Y la gente que comete eso se va a valer de cualquier medio para que ustedes acepten. Armando se valía de lo que estaba en ¡Termina tu tarea! la chica estaba enamorada, por decir. Entonces se vale de eso para cometer fraude. Ujú. ¿Mm? Y Armando igual le mete la cabeza a Betty para moverse. Entonces, en el fraude, chicos, es lo mismo. Es identificar cuáles son las debilidades. Por eso yo les digo, ustedes tienen que saber sus debilidades. Lo que saben y lo que no saben. No se dejen guiar por el orgullo. Por nada de eso. Entonces, esa novela les enseña. Y hay técnicas de cómo van encubriendo las cosas. Fuera del amor, lo gracioso de la pelitenida y demás vainas, se dan cuenta que nuestra mente premia el fraude. Así que Betty se quede con el Armando, ¿se lo merece? No se lo merece. Se metió con un hombre comprometido, que se iba a casar. Y el otro Gil no pudo mantener su palabra como tenía que ser. Entonces, ese tipo de cosas se dan cuenta cómo nos distorsiona la mente. ¿Va? Y aceptamos. Es lo importante. Ahora, ya tienes ahí el saldo. ¿Cómo lo distribuyes, Yaciel? ¿Cómo distribuimos ese millón? En su ejemplo. O en el caso, en la solución que ustedes plantean. Ahora tenemos que, como antes tenemos que sacar lo que estábamos considerando para hacer este testeo de ingresos. ¿Ok? En este caso serían los sueldos de los vendedores y del repartidor. ¿Ok? Los sueldos de los vendedores, ¿qué más? Y Del las repartidor. comisiones. Sí, y las comisiones, pero como en este total ya está Está contemplado. ya está contemplado, exacto, ya está contemplado, ya no sería necesario sacar las comisiones ni las cargas sociales. ¿Ok? Va. Listo. Ustedes mandan. Ustedes como auditores son los que definen los ajustes. Mientras yo lo vea razonable, lo voy a aceptar. Va. Muy bien. Entonces, ¿pueden grabarlo esto
guarden el papel de trabajo. Les agradezco. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, Jonathan? Les voy a mostrar unos ejemplos. Licenciado, quería preguntarle sobre lo que dijo esta mañana, que Dígame. iba a darnos de alguna forma como una probadita del examen, dijo, ¿no? No, les voy Mañana, a dar las pautas de cómo tienen que enfocarse en el examen. No la probadita. Ok, tranquilo. perdón mi expresión. No quiero que se me asusten. Si les doy la probadita, no van a aparecer el día del examen. Se me van a enfermar, me van a decir gatito, mi perrito, Betty la fea, no sé. A ver, lo que primero tienen que tener claridad es qué es lo que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vamos a partir del ejemplo del ejercicio, de este ejercicio. Primero hemos cruzado los saldos contables como procedimiento de auditoría. Hemos comparado el saldo de la planilla llave con la información para asegurarnos el procedimiento, que la consistencia de la información. Hemos identificado qué valor vamos a validar. Si se dan cuenta, en las planillas que vemos, yo les digo, ¿qué valor estamos cruzando? En ventas, ¿qué valor estamos cruzando? La línea ventas del estado de resultados, ¿verdad? Eso es lo que a nosotros nos importa validar. ¿Cómo lo vamos a validar? Tener una prueba viene a ser la cantidad de bienes vendidos versus los precios de venta. Ese es un procedimiento, no es el único. ¿De acuerdo? No es el único. Por eso es muy importante que ustedes, cuando hacen una auditoría, van a relevar el ciclo del negocio. Determinar cómo identifican las cantidades vendidas, por ejemplo. Cómo se fijan los costos. ¿Cuál es el criterio? La metodología de evaluación de los inventarios. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la metodología de evaluación? Ustedes vieron en contabilidad el PEPS, el WEPS, el promedio ponderado, valoración de costos corrientes, todo eso. Eso está en inventarios. Y cuando nosotros lo llevamos a gasto, ese mismo criterio se va a transferir al gasto. Entonces, comprender ese criterio es importante. Por eso ahí se les decía, el valor CIF es tanto. Y ustedes me decían, sí, Harold, es tanto. Entendemos. Si les hubiera dicho, el promedio ponderado es esto, lo tienen claro. Ahora, ¿cómo validamos eso? Por ejemplo, si es el valor CIF, ¿qué decimos que es el valor CIF? Costo de adquisición. Sí, pero está bien, pero ¿qué es CIF? Tienen internet, entren. Significado de CIF. Así, cost, insert, freight net, creo. No nada que ver lo que dije. Sí, Pero era, se refiere a un Incoterm que se aplica solo por vías marítimas, ¿no? sí, pero es el costo de transporte y fletes, ¿verdad? Puestos en almacén, a eso se refiere. Entonces, ya tienes esa definición y tú sabes que por esa definición, ¿qué estructura de costos involucra? Cuando vas y agarras una carpeta de importación, vas a tener el valor del bien, el valor del costo y los fletes, más los impuestos que puedan entrar en una póliza. Entonces, ustedes cuando hagan la auditoría, cuando agarren una carpeta van a saber qué consideración tienen que tener. Ahora, si les dice que es promedio ponderado, cambien. Porque cuando ingrese el activo va a entrar su valor CIF, por decirlo. Pero después tenemos que sacar la media exacta de esos ítems, ¿verdad? ¿Me entienden cuando hablo de media exacta, verdad? La media estadística. ¿Saben la diferencia entre media exacta y media simple? A ver, ya. O sea, el promedio siempre es la división del número de casos entre, el total entre el número de casos, ¿no? Pero el otro creo que, no lo sé. Tarea. No, entren. O sea, a ver, les voy a colocar un ejemplo. Voy a compartir pantalla. Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, ¿de acuerdo? ¿Todos van a entrar al examen? ¿No le parece que va a estar muy complicadillo, licenciado?
No, es que dijo 40 minutos, hasta pensar en eso, tal vez ya va a pasar media No, hora. no te digo que esto va a entrar al examen, te estoy explicando. Porque son cosas que ustedes tienen que saber. O sea, si tú me dices que no tienes claro a esta altura qué es una media simple, qué es una media exacta, estamos en problemas. ¿Ok? Tampoco les voy a decir quién descubrió América. Si no sabes eso, estamos en problemas. Va. Pero una media simple, y esto lo han debido ver cuando se hace inventarios. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ok. Digamos que tenemos un ingreso de inventarios. Voy a colocar ingreso 1, ingreso 2, ingreso 3. Acá voy a colocar 5, 6, 7 ítems. Esto, valor unitario, va a ser 50, 60 y 70. Ese es su valor unitario. Esto es cantidad. Esto es unitario. ¿Cuánto sería el total? Su valor de adquisición sería esto por esto, ¿verdad? Su valor de ingreso. Esto por esto y esto por esto. Si yo les digo, perdón, esto debería estar acá. Esto es en pesos totales. Si yo les digo, sáquenme el precio, el costo promedio ponderado, ¿cómo lo harían? Para cada fecha. Digamos que esto es enero, esto es mayo y esto es septiembre. ¿Cómo sería el costo promedio esto sería costo promedio ponderado unitario? ¿Cómo sería el costo promedio? Dividido entre 5. ¿Cuánto? 250 dividido entre 5, ¿verdad? ¿Correcto? Ok. ¿Cómo sería el costo promedio ponderado en mayo? Dividido entre 6, ¿no? Ah, claro, pero hay que sumar el anterior. Ah, no, siempre con inicial. El anterior, porque no he cambiado, no ha disminuido la cantidad, ¿verdad? No hay salida, solo les he puesto ingresos. Entonces, mi costo promedio, ¿cuánto sería? Perdón, sería 55,45 centavos, ¿verdad? Y si tengo que sacar a septiembre, ¿cómo sería? La suma de los tres dividida entre la suma de la cantidad de los tres. Exacto. Eso, lo que llamamos, es media exacta. ¿Ok? Les voy a mostrar lo que es comparado, que es una media simple, y van a ver la distorsión. ¿Ahí de acuerdo? Sería eso. Caramba, acá está mal algo. Es Con las J. cantidades. Cierto, tienes toda la razón. Ahí me equivoqué, jalé mal. Toda la razón. Muy bien. 61. Ahora, la media simple. Acá, en el primero, no hay diferencia en el primer año, porque es 50. No tengo para sacar otra referencia en la media. Ahora, ¿cómo saco la media simple? Esto entre 50, el valor inicial, más
el precio unitario del segundo dividido entre 2. Esa es una media simple. Y esto más 55 más 61 dividido entre 3. Ahí tenemos. Y acá ya podemos dimensionar las diferencias entre una media exacta y una media simple. La media exacta es sobre el total de los ítems o del universo afectado. En cambio, lo otro es sencillamente por el total de la cantidad de precios o de factores de referencia, nada más. ¿Se dan cuenta cómo distorsiona? Si les dice, tomen media simple o media exacta, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una media exacta y esta es una media simple. Esto no va a entrar al examen. Cuando ustedes hacen costo promedio ponderado, siempre tienen que usar media exacta. ¿Ok? Va. Entonces, volvemos al ejercicio. Primero comparamos los saldos. Después multiplicamos las cantidades por el precio vendido. Ese es un procedimiento. Y ahí ustedes me tienen que decir, ¿han aplicado ese procedimiento en el resultado? Y avísenme si hay alguna diferencia. Si hay una diferencia material o inmaterial. O tienen algún comentario. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes van a tener programa de trabajo y dirá, ¿tienen a mano el programa de trabajo que les pasé? Chicos, ¿o no tienen el programa de trabajo? Yaciel, ¿tienes el programa de trabajo? Del primer, digo, Del que les segundo he caso. pasado para que ustedes puedan hacer sus programas de trabajo. Ya Ok. lo comparto. Ya, compartilo. Y lo vas a colocar en la parte de resultados. Esto lo voy a dejar de compartir, ¿ok? Si no lo puedes, yo lo abro, no hay problema. No, ya está. Muy bien. Lo tienes en Word, ¿verdad? Ajá. Va. Entonces, lo que te pido que ubiques Ok. Y ya está. ya. Anda a la página 25, por favor.
Sigue bajando, estabas en la 18. Ahí, esa es la 25. Perfecto. Ahora, ahí te dice como ejemplo, no les digo que esto tiene que ser siempre al pie de la letra, es solamente una referencia. ¿Qué se dice? Ventas brutas. En base al relevamiento archivado cuando ustedes hacen un relevamiento del ciclo de ventas, se les dice cómo se vende, eso lo bajan en un papel, lo firman y lo colocan como parte del papel de trabajo, dicen, como parte al relevamiento archivado del legajo permanente, seleccionamos aleatoriamente el resumen de ventas mensuales y verificamos el cumplimiento de controles clave identificados. Ver prueba de cumplimiento listo. Esa es una prueba en base a controles. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para validar los ingresos? Puedes colocar ahí debajo, por favor. Vas a escribir, por favor, Yaciel. Ya. ¿Y qué Dale enter si quieres, no hay ningún problema. Debajo de eso. Hemos verificado que el saldo contable expuesto en el estado de resultados coincida con los reportes de ventas. Eso es lo primero que estamos verificando con la información que nos dan la gente de ventas. Punto. Hemos verificado el saldo contable versus los reportes de ventas. Y no hemos identificado diferencias que tengan que ser reportadas. Eso ha sido lo primero que hemos hecho. Ahora, punto. Enter. Va a ser el 3. Después, ¿qué hemos hecho, Yaciel? Después de encontrar las diferencias, las hemos aplicado al test de ingresos. Pero ¿cómo ha sido tu test? ¿Qué prueba has hecho? Para determinar los gastos o costos. No estoy ventas. hablando gastos. Enfocate, es ventas. Okay, Hemos hecho para validar ingresos. Jonathan, ¿qué hemos hecho? No la dejes ahí sola en el paredón. Yaciel. Hemos multiplicado las cantidades vendidas por los precios y salían la misma cantidad. Bueno, entre Ah, lo ok. ¿Qué es lo que hemos expresado y- terminado un Ajá. cálculo. Ok, entonces, hemos obtenido las cantidades vendidas y de la gestión durante el año. Escríbelo eso. Obtenido Hemos obtenido, claro. Tú obtienes la evidencia. las Cantidades de ítems vendidos. Y los multiplicamos por los precios vigentes en la gestión 2006. Coma. Mediante esa expectativa, determinamos las ventas de la gestión. Y comparamos ese resultado
con la cuenta ¿cómo se llama la cuenta? Ingresos locales, ¿verdad? Coma, como resultado de la aplicación de este procedimiento, no hemos identificado diferencias significativas que tengan que ser reportadas. ¿Eso fue lo que hicimos, Yaciel, o no? De acuerdo. Ok, entonces, eso es lo que espero que ustedes hagan en su examen. Van a plantear la prueba, van a obtener el resultado de la prueba, pero también tienen que documentar qué es lo que se ha hecho. La idea de un programa de trabajo, ¿qué es? Si yo fuera un auditor, ustedes entiendan, o yo entienda al leer esto, ¿qué es lo que vos has hecho? ¿Cuál ha sido el criterio y tu enfoque profesional? Si yo decido rehacer la prueba, sea razonable, ¿de acuerdo? Y acá detallamos qué es lo que hemos hecho y el resultado. Claro, de hecho teníamos esa cuestión en el anterior caso porque no sabíamos si el programa debíamos realizarlo antes de la revisión, o sea, antes de realizar los papeles de trabajo o hacerlo después, bueno, Ya, antes y después, lo tienes porque que hay hacer, algunas partes que se refieren que al hacer en las dos proceso etapas. y al Lo tienes que hacer. resultado. Lo tienes que Ajá. hacer en las dos etapas. Lo tienes que hacer antes y después. Como este caso no es un caso de buró completo, sino que son cuentas específicas que vemos, yo ya, para los casos, me he saltado toda la parte de planificación. Pero en la vida real, el auditor tiene que contar con un programa ya identificado de qué es lo que va a hacer. ¿Cómo hubiera cambiado? Digamos que estos procedimientos ya los teníamos antes mapeados. La redacción sería la siguiente. Por ejemplo, puedes borrar el punto 1, porque eso no lo has hecho. No está en el ejercicio, no lo hemos hecho. Entonces, si fuese el ejercicio, yo colocaría, para programar la tarea, digamos, verificar que el saldo contable, el saldo contable versus los reportes de ventas e identificar diferencias. El segundo, obtener las cantidades vendidas de bienes durante la gestión 2006, multiplicarla por los precios vigentes y el resultado obtenido compararlo con la cuenta ingresos locales. Eso diría el programa de planificación. Y el programa de ejecución, que es este, es el que detalla. Ah, ya. ¿De acuerdo? Pero Claro. todas las tareas que vemos acá ya se supone que deberían estar planificadas. ¿De acuerdo? Claro. Muy Entonces, bien. el del plan. Sí. Ahora, Ujú. ustedes me van a preguntar, Harold, ¿de dónde vamos a saber nosotros qué pruebas aplicar? ¿Ok? O sea, no tan solo para este examen, sino para la vida real. Los equipos de auditoría están enfocados precisamente en transmitir esa experiencia a los miembros menos expertos. ¿Okay? Un socio, un gerente, se encarga de preparar y de apoyar en la confección de estas pruebas. Y al momento de la ejecución les van a enseñar cómo lo tienen que hacer, qué consideraciones, qué criterios peculiares en cada caso. Y de esa manera van a ir desarrollando el expertise. Pero las pautas que les digo es,
relevar el ciclo del negocio, comprender cómo se hacen las ventas, es lo primero que les va a ayudar. ¿Por qué? Porque tú dices, el modelo, cómo estructuran las ventas, me parece correcto. Es razonable, suena lógico. Ahora, ¿cómo yo valido eso? ¿Será que hacen lo que dice la gerencia que hacen? Entonces, lo manejamos y procuramos tener cierto tipo de criterios. ¿Va? Entonces, van a tener este componente de redacción. La prueba con los cálculos que me determinen si es que hay diferencias o no y el asiento de ajuste. En eso va a consistir el examen. Ahora, cuando sustenten las diferencias, pónganse a pensar que yo les voy a preguntar, ¿cuál es el argumento contable o técnico que tú me dices? ¿Por qué me dices que está mal? Por decirles, el tema, hoy en la mañana yo consideré como un factor para multiplicar y comparar el precio dolarizado sin convertirlo a moneda, por decirles. Y ustedes me van a decir, Harold, la norma contable exige que todo tiene que ser llevado a una moneda, a la moneda de cuenta. Entonces, que lo dejes solamente en dólares no funciona. Tú como contador estás obligado a cambiarlo. Entonces, ¿dónde tienes eso? Ustedes tienen su marco normativo, su librito de normas, y me dirán, tal norma de diferencia de cambio. Listo. No más. Pero es importante que ustedes sepan sustentar eso. Cuando vayan a la vida real a sustentar su trabajo frente a un contador, el contador va a agarrar este libro al igual que ustedes. Y les va a preguntar, dígame, señor, si el libro lo dice. Si no lo dice, no está incumpliendo una norma, ahí está, es más complicado sustentar las cosas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo voy a ponderar su examen? No es que voy a buscar que lleguen con exactitud a la solución que yo planteo. Por ejemplo, voy a dejar de compartir. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, Jazz? Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, por ejemplo, esta es la solución que yo tengo de los casos. ¿De acuerdo? Es mi marco general. Ahora, esto es lo que yo como docente y como profesional he visto que tiene que contener. Ahora, si ustedes me plantean otro criterio, o por decirles, se equivocaron en una multiplicación en algún tema, voy a considerar eso y les voy a explicar. Acá yo no busco la exactitud, sino que ustedes me expliquen con criterio cuál es el cálculo, cuál es la lógica, cuál es la norma de contabilidad. ¿Cómo argumenta Jonathan? O Doris en su momento me dijeron, Harold, en base a lo que nosotros revisamos, los costos incluyen esto. Entiendo que debería ser así. Perfecto, es un argumento válido. Si hubiese algo más que yo quiero ampliar, les diré, ¿no te parece que quizás podríamos exponerlo de mejor manera? La norma nos da estas pautas. Entonces es ir trabajando con eso, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no voy a aceptar es que no hagan ningún tipo de análisis, que se me congelen. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, por eso les digo, va a ser a libro abierto. ¿Por qué? Porque los casos ustedes ya lo han hecho. Van a repasar, puede que se den cuenta de algún error cuando lo revisen ahí, digan, ya lo hicimos. Va, perfecto, lo van a trabajar. ¿Dónde busco la norma? Por eso les voy a dejar el libro abierto, búsquenla, identifiquen, acostúmbrense a leer esos libros. ¿Va? Muy bien. De acuerdo. Ya con esto hemos terminado de ver el ejercicio. Les agradezco, Yaciel, Jonathan, Doris, por la explicación. También la participación
de Misael, estuvo atento. Muchas gracias, Misael. Ya para la próxima, el siguiente grupo, expongan, pueden equivocarse acá, pueden transmitirme sus errores, sus criterios. Si yo me equivoco, igual cambiaré, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, revisen eso. Y la parte teórica va a ser de las normas NIA que les di de los resúmenes. ¿Va? Tengan claridad de dónde buscar y de dónde, cómo generar la información. Y ahí va a ser fácil que busquen, que yo les diga, porque van a colocar el buscador del reader, van a decir, Harold le está preguntando esto. Pero acá el tema va a ser, ¿qué interpretan de esta expresión? Y ustedes me dirán, yo interpreto esto, no interpreto esto. Y ahí muere. No va a ser, copy-paste fácil, esta es la respuesta, sino su interpretación. ¿Va? Entonces, 40 no es 45 corto. minutos. 45, no es corto para interpretación. No. Y redacción y cálculo, no sé, es que nos pasaba así con otras materias, incluso que ahora son más sencillas, digamos, ¿no? Pero ya era 1 hora y seguíamos haciendo el punto 1, entonces, Pero eso por era eso antes. Ya presumo que han evolucionado, que han aprendido de experiencias anteriores. Entonces, han crecido. Es eso, yo les promuevo a que crezcan. ¿Han visto a Jonathan la foto que tiene con Kakashi Sensei? Es ahí. Auditor nivel Dios. Claro, tiene que aplicar su jutsu. Su Sharingan. Licenciado, yo tengo Mande. otra duda adicional a la de mis compañeros. No lo entendí muy bien en el examen. ¿Cómo vamos a añadir el argumento contable? ¿Va a ser en el Excel? Digamos, cuando planteemos el asiento, vamos a decir... Vas a por tener tal una número. parte que cuando determines la diferencia, vas a colocar un espacio. De acuerdo a la norma de contabilidad, por decirte 3, el contador o este valor tiene que ser reexpresado por inflación, por darte un ejemplo. Y lo Ok, colocas ahí. perfecto. Porque cuando tú determines la diferencia, vas a decir por qué está mal. Ahora, puede que ahí tú estés diciendo, es un error matemático porque no ha considerado la integridad de la información. Entonces, puede que ahí tú digas la correcta valoración del inventario. ¿Va? Ahora, si no lo han podido argumentar, por decirles, pero en su razonamiento ustedes han podido identificar la debilidad, lo vamos a revisar, no les colocaré 100 sobre esa pregunta, pero voy a validar el criterio que han enfocado. Y yo les diré, mira, has revisado esto, has planteado esto, interpreto que la norma contable que tú estás buscando debería ser esta para sustentar esta posición. ¿De acuerdo? Lo vamos a analizar de esa manera. Por eso les digo, no hay una solución cerrada. Yo les puedo compartir la solución de los casos y las conclusiones que ustedes llegan no van a ser las mismas a las que yo llego. Por ejemplo, ¿cuánto tú tenías de diferencia en gastos de personal? ¿Cuánto teníamos? ¿Se acuerdan? Cuando vimos los sueldos y demás del ejercicio, ¿cuánto era, Jonathan? La diferencia. Eran 2,000 y pico, ¿verdad? 2111. 2111. Ok. Punto 55. Va. Esto es mi cálculo. ¿Cuánto es la diferencia? $1,720, ¿verdad? ¿Revisa mi cálculo? ¿Nos está mostrando en pantalla? ¿O? Sí, es que no estoy compartiendo, perdón. Perdón, pensaba que podían ver mi pantalla. Mil disculpas. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ahora. Sí. Ok. Entonces, ustedes, en el cálculo que preparamos, ¿cuánto era la diferencia? 2111. Ok. ¿Cuánto es lo que yo determino? 1720. Va. Lo mío es por un tema de redondeo. Entonces, si yo les digo exactamente tienen que llegar a esto, estamos en el horno. ¿Ok? Lo que yo voy a validar es si están apuntando los cañones como tiene que ser.
y cuáles son los criterios que ustedes tienen para determinar la diferencia. ¿De acuerdo? No voy a ir exactamente a que lleguen a mis cálculos. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Muy bien. Entonces, quiero que por esa parte estén tranquilos. No es que, no, me equivoqué, no era, debería haber redondeado o no debería haber redondeado. No se preocupen. Lo que yo quiero validar es el manejo técnico. Y eso es lo que quiero motivarles. ¿Va? Muy bien. Les agradezco el tiempo de esta tarde y cualquier consulta que tengan de los ejercicios, si tienen hasta el día del examen, me lo comentan. ¿Cuándo sería nuestro día de examen de acuerdo al calendario? El lunes, me parece. Sí. Va. Entonces, consideren que el examen va a ser o del ejercicio 1 o del ejercicio 2. Ese rato yo se los voy a distribuir por grupo. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hicimos por Perdón, grupo? se me cortó, ¿cómo? Va. El examen va a ser del ejercicio 1 o del ejercicio 2. Y les voy a indicar, y va a ser por grupo. O sea, los grupos que ustedes tienen, les voy a decir, el grupo de Yaciel, por decirles, me van a hacer el caso 1 y me van a validar lo que viene a ser la prueba de desvalorización de inventarios. Entonces ahí dirán, ¿cuál era la prueba de desvalorización? Dirán, no, ¿se acuerdan que había un precio de la fecha de vencimiento que hacía que se caigan los inventarios más rápido? Estructuremos la prueba y documentémosla. Ustedes van a poder consultar entre equipo. Entonces el examen no va a ser grupal, pero pueden abrirse Pueden a consultar tener... entre los tres. No espero que los papeles de trabajo sean exactos. Esa es la clave. Somos Porque si lo hacemos grupo va a haber uno que va a solucionar todo y el resto está, no, ella sabe. Entonces, cada uno quiero que lo deje con su huella y con su criterio. Puede que en el grupo ahora ustedes no estén de acuerdo. Entonces, uno colocará la posición A y el otro la En realidad posición no es que B. estemos de acuerdo, es que tenemos muchos criterios. Ese es. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda más? Licenciado, sobre el tema de la revalorización, usted dijo, ¿no? De inventarios. Que puede ser Eh, uno de los temas. claro, pero siempre me quedó la duda, estamos, de alguna forma sí lo entendí yo al final, estamos haciendo una previsión para el siguiente año, ¿no? De alguna Exacto. forma les decimos a los muchachos, han comprado mal porque al siguiente año van a tener problemas y como sus ventas son constantes, parte de su inventario ya no va a ser viable, entonces estamos aquí haciendo la previsión para que el año no les pise o no caigan en un problema. Es que si te das cuenta, esos inventarios ya no valen lo que ellos nos dicen, porque no lo van a poder vender. Entonces, te están inflando el activo, te están sobrevalorando el activo. En cambio, si ellos tuviesen el porcentaje de ventas mayor para cubrir eso, adelante. Otro cambio que te puede dar, por ejemplo, es si es que hay un cambio en temas ambientales que te pueden parar o hacer caer proyectos. O, por ejemplo, una empresa minera, ¿okay?, que establece que su precio de venta mínimo, por decirle, sobre onza troy de oro, es que el oro valga 100, para que su negocio sea sustentable, que el precio sea por encima de los $85 la onza troy. Y tú ves, cuando estás haciendo la auditoría, que el precio del oro cayó a 50, tú ya les puedes decir, ¿saben qué, señores? Hay un hecho posterior de empresa en marcha que les afecta. ¿Okay? En su momento puede estar muy bien valorado, muy bien calculado, pero cuando comprendemos cuál es el ciclo del negocio, ya podemos identificar áreas de riesgo. Entonces, acá podríamos decir, sí, los inventarios están bien valorados, están las cantidades, las hemos ajustado,
pero la perspectiva de venta es muy baja. Tú ya estás viendo a futuro. Eso siempre bajo el criterio de empresa en marcha. Sí, sí, justamente por ahí era mi duda, porque siempre nos decían que la auditoría se hace sobre la gestión que ya culminó, ¿no? Digamos, en Está este caso la bien, 2016. es correcto. O sea, la auditoría es a un periodo, pero el Ajá. auditor no puede ser ciego ante cambios de impacto críticos. Por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿en cuánto tiempo se deprecia un edificio? 40 40, años. ¿no? 40 años, ¿verdad? De acuerdo a la norma tributaria. Va. Ahora, digamos que hay una empresa que se adjudica la generación eléctrica y construye unas oficinas. Pero el Estado boliviano le da el derecho de la concesión de ese privilegio de generación eléctrica solo por 20 años. ¿En cuánto tiempo tiene que depreciar ese edificio? ¿En 40 o en 20? Esa es una muy buena pregunta. Lo real sería que se respete los 40, ¿no? Pero asumo que esos 40 son en base al negocio, entonces si el negocio va a durar 20, habría que hacer un reajuste, pero no sé si eso va en contra de las normas. Tiene que ser sobre 20. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las normas nos dicen que nosotros tenemos que relacionarlo con la generación de ingresos. Si mi concesión es de 20 años, aunque yo tenga la norma tributaria que me permite, la norma tributaria no me obliga sí o sí a hacerlo a 40. Lo que yo tengo que apegarme es al criterio contable financiero que dice la norma. Entonces yo digo, mi proyecto es de 20 años. Y es así. Entonces, esa edificación será a 20 años. Y ahí nace la diferencia entre criterio tributario y criterio contable. Y en ese caso se aplica una norma de contabilidad que se llama, que es una NIF, que es el impuesto diferido. Va, pero eso no les voy a preguntar ahora. ¿Ok? Tranquilos. Pero es un tema que es importante que ustedes tengan presente. La proyección futura del negocio es empresa en marcha. Y cómo eso aplica a los componentes. Por eso les digo, lean e interpreten. Cosas como las que les he planteado es correcta. ¿Ok? Muy bien, chicos. Les quería mostrar un ejemplo. Esto ya para finalizar. La estructura de un estado de resultados puede variar en base a distintas necesidades. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ven acá el tema de los ingresos, ¿verdad? ¿Lo logran ver? Ya. Ese costo, por decirles, acá los ingresos los tenemos fijos, pero acá ya se va abriendo. Por ejemplo, tenemos costos de mina y mantenimiento. Y después tenemos costos de planta y mantenimiento. Se dan cuenta que eso lo hubiera podido colocar como costos generales y mantenimiento, costo de ventas y mantenimiento en general. Pero mientras mayor revelación y exposición nosotros demos a los usuarios, es válido. ¿Ok? Entonces, lo que veíamos al inicio con Doris, para cuando veíamos el exponer, agregar una línea de gastos comerciales, también surge de un análisis en cómo puede ayudar a un usuario. Entonces, acá esta empresa, esta minera dijo, creo que es importante que separemos lo que vienen a ser los costos en mina y su mantenimiento y los costos de planta. ¿Va? Entonces, son temas que ustedes van a ir revisando y analizando. Y les voy a mostrar uno más. Panorama. Estoy equivocando de empresa.
Mientras carga lo que quiero que cargue. ¿Alguna duda más sobre el examen? Lice, ¿tendría una parte teórica o solo sería... Va a tener una parte teórica, pero va a ser más que todo interpretación de un sector de la norma. Y va a ser una sola pregunta. Ah, ya. ¿Ok? El examen para 45 minutos va a ser medido para eso, chicos. No se me asusten. Más van a perder tiempo peleándose por la respuesta. Ok. Que termine de cargar. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Muy bien. Esta es otra manera de estructurar un estado de resultados. Por un lado, puedes incorporar toda la línea de ingresos y en otra puedes estructurar toda la parte de gastos. ¿Ok? Entonces, la estructura, la revelación de la información va a depender de los requerimientos de los usuarios y de ese sector. ¿Les queda claro? ¿Positivo? Muy bien. Les agradezco nuevamente, chicos, que tengan un excelente resto de jornada. Como siempre, Dios me los proteja y me los cuide. Y si tienen alguna duda, pueden, si quieren, tenemos una sesión adicional en Zoom y me convocan. ¿De acuerdo? No me cierro. Pero no me lo hagan el domingo a las 12 de la noche. ¿Ok? Licenciado, una preguntita Dime. antes de finalizar. En el caso 2 dice honorarios, o sea, para validar las cuentas, ¿no? ¿Y a qué se referiría con honorarios? ¿A qué se verá con honorario? A En ver, los datos no hay algo que diga honorarios, eso se me refiere. ¿no dicen los datos? A ver, voy a revisar. No sé, quizás estoy ciego. Ahora un rato. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Chicos. ¿Pueden ver mi Solo, pantalla? solo Sí, se dice que puede ver. dentro de la planta hay un personal ajeno, digamos, un contador independiente, dice. Ok. ¿Y qué dice ese contador independiente? ¿Qué dice el contador? Si es independiente, son sus honorarios de ese contador. ¿Verdad? El estado de resultados, ¿dónde está? ¿Qué tengo acá? Jonah, ¿qué tengo ahí? Sí, donde dice honorarios, y no daría, ¿no? Porque serían como 220, no, 240. Ok. ¿Y qué implica eso? Yo ya le he pagado al contador. ¿Cómo lo tratarías? Ya se identificó un problema. Me dices, Harold, hay 20,000 en exceso. Es eso lo que me estás diciendo, ¿verdad, Jonah? Sí, es que no entendía qué eran los honorarios, porque me estaba yo confundiendo con contabilidad del gobierno, y ahí los honorarios eran los que se pagaban al directorio de las alcaldías, y con eso está... Va, no, esto no es cuenta gubernamental, tranquilo. Está bien. Pero esto es contar bajo marco general. Pero ya que has tocado ese asunto, te voy a dar, esto es importante que todos escuchen,
Apunte, porque puede que les toque esta pregunta. ¿Qué harían con eso? ¿Cuál es el problema ahí? A ver, Jonah, de la lista de tus compañeros que puedes ver, ¿quién quieres que te ayude? María, ¿Qué María? o María Morales. Ok, María Morales. ¿Me escucha? María. Ya, María no responde, alega demencia. Ok, entonces estoy solo. Ah, Otra persona. a mis compañeros de grupo, pues a No, Yaciel, a ya tu Doris, a grupo ha Misael, expuesto. Escoge a otro. mi grupo de expuesto. A Tandy Chambilla. Tandy. Tandy, ¿me escucha? Sí, listen. Ok. ¿Ha escuchado el problema que plantea Jonathan sobre los honorarios? No. ¿Y por qué no? Si estamos en clases. Si esto entra en el examen, están arruinados. Va a entrar en el examen. Y, y también, licenciado, sobre el tema de la amortización, igual. Que no les puedo dar todas las respuestas ahora. Claro, 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 pero digamos, acá, por ejemplo, quiero entender esto aquí dice que el equipo de computación por 58,000 totalmente amortizado. Eso significa que eso ya no lo toma en cuenta, ¿no? Solo tendría que hacer el cálculo de el mobiliario de 232,000. Correcto. Ya le estoy pidiendo la respuesta. A ver, es eso lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que hablarlo ante grupo y analizarlo. Y las dudas que tengan, me convocan y las aclaramos. Es eso lo que es un equipo de auditoría. Se comparten la información, la solución, la plantean. Obviamente, una cosa es que tú me digas, Harold, esta diferencia, la amortización la tengo que hacer de esto, listo. Pero cómo lo efectúes, cómo determines el valor es otra cosa. ¿Quedó claro? Licenciado, el contador, como son honorarios, él está facturando externamente a la empresa, más o menos así es. Sí, es un outsourcing. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que le hacemos la contabilidad a otras empresas. Yo tengo un equipo de contadores, ellos trabajan en eso y les preparamos la contabilidad a varias empresas. Ujú. Y por eso yo les facturo. Pero acá tú tienes el tema de que se ha pagado más en el año. ¿Cómo lo trato? Tal vez podría ser el principio de realización y de vengado. ¿Ok? O sea, han debido llegar a un acuerdo, ¿no? Eso sugirieron de mis compañeras. Han debido llegar a un acuerdo contractual y por alguna razón al que le realizó el pago se le olvidó ese acuerdo y pagó más de lo acordado. Ok. Se pagó más de lo acordado. Perfecto. Ahora, ¿cómo yo lo tengo que tratar? ¿Está bien que yo tenga ese pago de más como gasto en el periodo? Tú me has hablado de un principio de devengado. Sí, pero ahora mis compañeros también me dicen que podría ser que los 260 son de los 13 sueldos. Le dan a los externos una especie de aguinaldo. No.
Vaya. Por ejemplo, te voy a colocar un ejemplo. En Entonces diciembre vos te tendríamos cobran que 2 veces al agua. descartarlo del cálculo. Ah, ¿Qué? no, no se contemplado. No, sabía. ¿Qué harías, Jonathan? No, yo no dije nada, yo sí le estaba hablando. No, pero ¿qué harías? Te pregunto. ¿A qué haría yo? Lo que yo haría es, digo, pues le pido el contrato, ¿no? Y ahí dice, digamos, 20,000 por mes, entonces hago mi cálculo en base a ese contrato y también, como usted dice, pido de alguna forma cosas que me respalden para que los 20,000 se Ya, hayan pagado al mes y ok. ahí verifico que Se hay ha un pagado error. el exceso, ya lo tienes claro. Ahora, Sí, ¿qué es lo que haces con eso? Ya se identificó el problema. ¿Cuál es la solución? ya esos 20,000 extras no pueden ir al estado de resultados porque no serían, al IUE va a afectar y ese IUE está por demás, digamos, ¿no? Creo. Ok. Más que el IUE es un tema de principio de contabilidad. Va. Entonces, tú dices, no puede estar en el estado de resultados. ¿Dónde lo llevamos? Mm, Si no es gasto, ¿qué puede ser? Podría ser una deuda que la empresa se debe a sí misma. Una deuda que yo me debo a mí, no. Perdón, o sea, Activo. mejor dicho, me debe de una deuda, una cuenta por cobrar. Muy bien. Perfecto. Una deuda que me dé. Perdón. Ok. Entonces, ¿qué me has dicho que es? Una cuenta por cobrar. Puedes tratarlo como una cuenta por cobrar o sencillamente dices, ¿sabes qué? Es un anticipo, que igual es una cuenta por cobrar. Va a ir por los servicios de enero, Cierto. ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es el razonamiento que necesita que usted llegue. Perdón, Identifiquen pero no el problema y habría, cómo lo arreglan. Perdón, Misael. dice, no habría no sé, yo, digamos, pensando en lo peor de todo, digamos, como que aquí hay fraude así, o estaría infundado. A ver, en el ejercicio no les he dicho que había un acto doloso. ¿Ok? Puedes presumir que es Pero un error. parece. Es que sí, haciendo los cálculos pago 240,000 en este año, ¿no ve? Entonces, ahí ¿Sí? hay 20 de sobra, entonces yo puedo decir aquí Ok, el de pero recursos una humanos cosa está es cometiendo. fraude, que es un delito, y otra cosa es un error. ¿Ok? Entiendo, o sea, para sustentar tu posición de fraude, tú tienes que argumentar en que se hayan vulnerado controles y que Y para hubo eso intención. necesitaríamos hacer una evaluación, ¿no? Exactamente, cosa que no lo he puesto en el ejercicio. Entonces, los estoy llevando a que infieran al darles esa ausencia de informaciones. No hay más. Muy probablemente solo sea un error, una duplicidad en el pago, que se puede dar. Por ejemplo, en algún momento algún cajero puede haber pagado 2 veces un mismo cheque y no porque el cajero haya tenido la intención de llevárselo, puede ser un error. Entonces el cliente que cobró ese cheque 2 veces le debe al banco. ¿Se Ah, dan sí. cuenta? Entonces es un tema, o sea, Misael, es totalmente válida tu posición, puede ser siempre y cuando en el planteamiento tú tengas los indicios de fraude. Una diferencia es solamente un indicio, pero para llegar a fraude tú tienes que considerar que se hayan vulnerado controles, que hubo la intencionalidad de engaño a la empresa y demás. ¿De acuerdo? Ya, me imagino, digamos, que fuera así, digamos que en alguna parte están diciendo, se diga, se contactó al contador externo y se corroboró que solo se le habían pagado, solo se acordaron 240,000 de honorarios. Y ahí Ya. ya puedo decir, esto ya es fraude porque está No 260,000. necesariamente, sino que tienes que ¿No? descartar ese error primero. Ah, Tienes que descartar que primero sea error. ¿Ok? ya Fraude, está. cuando tú tienes, o sea, cuando tú haces una auditoría financiera, tú no puedes decir acá hay un tema de fraude, se hizo fraude. No puedes hacer eso. Porque la auditoría que estás haciendo es auditoría financiera, no es auditoría forense.
Lo que tú puedes colocar son indicios de fraude. Es decir, hubo indicios de fraude. ¿Y cuál es el procedimiento? Más que el asiento de ajuste, la verdad, porque el asiento de ajuste es el menor de los problemas cuando hay fraude, es que tú informes a la gerencia y se tomen las acciones. Por ejemplo, de este personaje Pari que robó algo más de $5 millones, no robó, hurtó más de $5 millones al Banco Unión. ¿Va? Entonces, ustedes me dicen, Harold, tiene un problema de 5 millones el estado financiero, como lo decía el Arce Catacora en su momento, es inmaterial, minimizando. El problema no viene a ser el importe. Ese es el menor de los problemas. Viene a ser que se han vulnerado controles que deberían haber prevenido ese riesgo de fraude. Y al banco le ha costado $5 millones. $5 millones que podrían sumar el plan de inversión para ampliación de agencias, para el desarrollo de un nuevo producto. ¿Okay? Por eso cuando te dicen esos conceptos, no, pero es inmaterial, no es inmaterial. El riesgo de fraude va más allá del monto, es qué controles ha vulnerado, cómo nos aseguramos de que no vuelva a suceder, cómo nos anticipamos, porque ahí tú tienes un riesgo reputacional muy fuerte. Si ustedes me preguntan si yo tengo una caja de ahorro en el Banco Unión, no tengo. Precisamente por ese tipo de características. Y más aún cuando me entero que han logrado otra vez desfalcarlos con 700,000 bolivianos, si no me equivoco. Algo de $100,000. Entonces tú dices, acá ya hay un problema recurrente. Está pasando algo. Entonces, puede que la gerencia no tenga la intención del fraude, pero sus enfoques de control están permitiendo esas debilidades. No se están pudiendo anticipar esos problemas. ¿De acuerdo? Va muy bien. ¿Algo más, queridos estudiantes? Yaciel habló sí, Yaciel respondió el tema de devengado. Sí, estábamos asociados con el tema de devengado del principio contable. Ahora, ahí es muy importante que chequemos cómo viene la mano. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda más? ¿Algo que quieran comentarme? ¿Están felices? ¿Están contentos? Debido a que ha habido incongruencias desde el anterior caso, el caso 1, ¿es posible que se pueda hacer una evaluación al ente o a la empresa auditada para Claro. revisar este posible fraude? Tienes que diferenciar entre error y fraude. Ahora, si estamos hablando de los errores que había en el planteamiento, digamos que han sido errores que ha cometido el cuerpo de auditoría al documentar sus papeles de trabajo, sí se los menciona. Hay algo que ustedes van a ver en las normas que viene a ser el control de calidad, ¿ok? O quality control, que son normas de auditorías aceptadas. Por ejemplo, cuando yo estaba en Pricewaterhouse, yo hacía las auditorías. Terminaba, entregaba el informe, va. Venía otro auditor con otro perfil que se encargaba a revisar lo que yo hice como auditor. Entonces, él se aseguraba, Harold, tu redacción, de cosas así, tu redacción acá es pésima, no se te entiende nada, o incumpliste esto, no estás documentando esta norma de auditoría, la has ignorado, o esta norma de contabilidad no has considerado este riesgo, o te falta documentar esto. Entonces, existe eso. Y las firmas internacionales, como ser Pricewaterhouse, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, Baker Tilly, lo que ustedes quieran,
Vienen equipos de afuera, de otros países, hacen intercambios a revisar los papeles de trabajo de Bolivia y mandan equipos de Bolivia a revisar a otros países. Entonces, se aseguran de que haya control de calidad y que se cumpla la normativa. Entonces, ese tipo de cosas, por decirles ese error, de seguro me lo hubieran observado. Obviamente no es lo mismo un error en voltear un número que no me afecta la prueba que cometer o ignorar el cumplimiento de una norma. Por ejemplo, ustedes ¿saben qué es la carta de representación de la gerencia? ¿La conocen? ¿La han visto en algún tema de auditoría? La carta de gerencia es un documento que se obtiene al momento de finalizar la auditoría, donde la gerencia de la empresa que estamos auditando declara toda la información que nos ha dado, los temas críticos, declara que conoce que le hemos informado de los temas importantes, como ser asientos de ajuste, ajustes no incorporados, temas de control que nos parezcan relevantes. Si hubiese un tema de fraude, igual lo mencionamos ahí, que se los hemos puesto de su conocimiento. Tenemos que tener esa carta. ¿Ok? Y esa carta la tenemos que obtener antes de la emisión del dictamen. Entonces, si yo emito el dictamen sin tener esa carta y viene, lo vamos a llamar el QRP, que viene a ser el Quality Review Partner o el socio a cargo de la revisión, y me dice, Harold, ¿dónde está la carta de gerencia de esta empresa? Y yo no la tengo, puedo ser sancionado, o sea, me pueden despedir. Y a la firma de auditoría que no se haya asegurado de eso por ese error, le pueden quitar la membresía. En Bolivia no se da lo que les voy a decir, lo siguiente, ¿ok? Pero en algún caso puedo perder hasta mi licencia o mi registro profesional para ejercer esta profesión. ¿De acuerdo? Otra falta grave que puede ser considerada es que yo no sea, por decirles, en Estados Unidos es mandatorio que los profesionales en auditoría presten un examen cada 5 años para mantener su licencia profesional vigente. Es decir, que lo que ustedes ven ahora en el examen, cada 5 años les preguntaría. ¿Ok? Entonces, son temas de incumplimiento general. Y sí puede ser sancionado. Hay normas de auditoría, que son las normas de control de calidad, que regulan este tipo de cosas. ¿Te quedó claro, Jazz? Muy bien. Sí, gracias. ¿Alguna duda, alguna consulta adicional, chicos?